Muy bien, entonces vamos a conectar lo que veníamos hablando para entrar nuevamente en contexto, amados. Recuerden que lo que estamos exponiendo y lo que estamos escuchando tiene un solo contexto y un solo escenario: el tiempo del fin del reino de Israel a manos del Imperio Romano. Eso sucedió, dicen los estudiosos, entre el año 65 al 70, cuando las guerras judías, y esa no fue la única guerra, sino que esa guerra sí trajo como fin, pues, la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Después de esa guerra o de esa debacle en el reino de Israel, pues vinieron otras guerras menores, pero con iguales resultados: dar por absoluto y total término a todo lo que en la tradición judía o en la tradición cristiano evangélica, pues se ha mantenido siempre como teología gobernante, ¿verdad? Por eso aquí, pues, con el pastor Oscar estamos en el objetivo de traer una mayor claridad y precisión al respecto de este tema. Así que, mi pastor, continúe, por favor. Ok, pastor. Decía usted anteriormente que la teología cristiana tradicional enseñó lo que no está escrito ahí, ¿sí? Y quiero aclarar esto porque es una verdad. En ninguna parte de la Biblia menciona que un ángel se le reveló a Dios, porque si eso fuese verdad, el reino de Dios estaría debilitado por alguna y otra cosa, y eso no es así. Entonces, sin salir de contexto, pues claramente vemos acá que los escenarios están pues dentro de la cuestión geográfica, y en este caso es Judea y también Jerusalén. Así que dijimos claramente que el dragón, fue el God o el poder influyente que pudo unir de los cuatro ángulos de la tierra a sus ejércitos bajo su dominio para atacar a la ciudad de Jerusalén, porque ya había destruido en gran parte Judea. Así que todos recordemos que se amotinaron en la ciudad de Jerusalén, y por último la amotinación fue en el templo de Salomón, por así decirlo, que fue el fin de la era de Jerusalén y lo que hemos venido estudiando hasta el momento. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Perdón, vamos a la frase y su cola, ¿verdad? Así, ahí está. La frase y su cola. Mire que este fue el símbolo de autoridad que pudo arrastrar a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué son las estrellas del cielo? Claramente son rango de superioridad, personas puestas en eminencia, como lo estudiamos cuando hablamos de Mateo 24, que Dios siempre habló del sol como si fuese el faraón de Egipto, y de las estrellas, en este caso, como los generales del ejército, ¿sí? En donde Dios pues claramente daba a entender que si esto se tipifica de esta manera, son gente que tiene poder y autoridad, ¿sí? Y no es lo que pues claramente alguna vez aprendimos, que eran los ángeles, y yo escuché esto también, pasó que si eh, Satanás se trajo la tercera parte de ángeles, quien quedó una parte sin adorar a Dios, sí, en el cielo de ángeles, y esos ángeles somos nosotros. Por eso, si usted le calculó en 3 trillones, pues me imagino que son muchos los que debemos ir a ocupar ese cargo, y se habló de la alabanza, pastor. ¿Ah? De Cosa locura, loca, sí. digo yo. Sí, señor. Absolutas locuras evangélicas, amado. Entonces, claramente el rango de superioridad que son las estrellas del cielo fueron personas oficiales de ejército, comandantes o emisarios del Imperio Romano, que tuvo bajo su control la tercera parte de las estrellas del cielo. Nunca fue una frase de un ángel rebelde del cielo o de un diablo cósmico arrastrando demonios o ángeles para convertirlos en demonios. Mire, el gran dragón del Imperio Romano, dice Apocalipsis que tiene 7 cabezas. 7, entendamos que es el número de plenitud. 7 cabezas de liderazgo, de 10 cuernos de control, 7 diademas, es dominio político y militar, y fue el gran poder maligno
quien atacó para devorar al hijo varón, ¿sí? En este caso es Cristo y es el remanente de Cristo en Judea, que la mujer Israel dio a luz. Este dragón arrastró su cola como un escorpión que desplaza su veneno en el aguijón superior para aniquilar la tercera parte. Mire que el aguijón arriba de su cola fueron estrellas del cielo, es decir, comandos de guerra que arrojó el imperio romano sobre el territorio de Judea. Aquí Juan no habló de ángeles rebeldes del cielo, porque Dios nunca tuvo a ningún ángel que se rebeló contra él en el predio celestial. Si así hubiera sido, mire que no sería tan creíble, porque el reino de Dios y el poder soberano de Dios, pues debería haber sido debilitado, y eso no es así. El dragón se paró frente a la mujer encinta para devorar a su hijo tan pronto como naciese, porque van a ser el rey del quinto reino. Y esto es lo poderoso de lo que habló usted. El libro de Daniel, capítulo 2, nos habla que el reino que iban a ser, que tiene un reino sempiterno, el cual nunca tendrá fin, es el reino del Mesías. Así que la mujer de Israel no va a dar a luz o un simple judío, un simple remanente, sino a un rey que regaría las naciones o regiría las naciones con vara de hierro o justicia perdonable. Mire que el plan de Dios fue que este hijo, rey, nazca del remanente fiel. ¿Cuál es el remanente fiel? Pues claramente el que acabamos de estudiar, que está en Judea. Así que el Mesías o Yahshua o el Hamasías, ¿sí?, fue el objeto de la furia del rey Herodes, y claramente pues desde ahí viene la serpiente antigua tipificada en este rey cuando mandó a asesinar a los niños menores de 2 años cuando Jesús nació, y fue a buscar al niño nacido, ¿sí?, de aquella mujer judía, María, en la matanza de los niños de Judea, ¿sí? Y valga la redundancia, si alguien no conoce la historia, de ahí nace el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, ¿cierto? Como algo que también pues acuñó la religión católica para hablar de no hacer inocentadas, sino de niños inocentes que nacieron y murieron a causa del rey. En este caso mandó a asesinar, creyendo que también había mandado a asesinar a este niño. Entonces, en la matanza de los niños de Judea, ¿sí?, ¿por qué Juan llamó al dragón la serpiente antigua? Por el conflicto enfrentado entre la simiente de Génesis capítulo 3 versículo 15, que lo acabamos de leer, de la simiente, ¿sí?, de la serpiente. ¿Quiénes son ellos? Son los hombres sin Dios, y la simiente de la mujer, que es la simiente de Cristo, los hombres de Dios. El gran dragón fue la cabeza de la simiente de la serpiente. Así que la mujer fue Israel, el hijo varón fue Cristo, que vino de la línea del rey David, y el gran dragón fue el imperio romano, una abierta persecución para destruir en el primer siglo a todo lo relacionado con Israel, con una amenaza a su soberanía. Entendamos pues que desde que se anunció que venía el rey judío, con los magos estos, o los astrónomos estos que visitaron a Herodes, el reinado de Roma comenzó a temblar, por así decirlo. Esa fue la razón por la que Herodes mandó a matar al niño y se convierte entonces en el dragón escarlata, porque Herodes es esa posición contra, en este caso, le llamaríamos el primer anticristo que aparece, porque Cristo ya está en la escena. Así que, mis amados, ¿sí?, la mujer que fue Israel, lo habíamos dicho, ¿sí?, en donde Cristo vino de la línea del rey David, y el gran dragón fue el imperio romano en abierta persecución por destruir en el primer siglo todo lo relacionado con Israel como una amenaza de soberanía. De la mujer salió el remanente escogido por gracia, que habla en Romanos capítulo 11, versículo 6, que llegó a ser en Galatas capítulo 6, versículo 16, el Israel de Dios. Este es el Israel santo, el Israel no nacido del linaje de la carne, sino Israel nacido de la simiente incorruptible, y que son los hombres de la nueva creación en Cristo Jesús. Para terminar, diríamos entonces
porque los tres personajes envueltos aquí pues ya nos traen luz, como la mujer siendo Israel, el hijo, el remanente que fue que escogido y guardado por Dios, y el dragón escarlata, pues el imperio romano que sin piedad asesinó a todo cuanto pudo para exterminar pues claramente al Mesías, porque venía a establecerse el rey de Daniel 2:44, un rey con un reinado sempiterno que jamás sería dejado a ningún hombre, porque este permanecería para siempre hasta el día de hoy. Pero mis amados, que este es el tema, pues espero que haya luz en su corazón y cualquier pregunta y duda, pues estamos aquí para resolver. Magnífico, pastor, excelente, excelente recorrido. Muy bien, excelente. Amados, ¿alguna pregunta, algún comentario o aporte de su parte? Por favor, háganos saber en este momento antes de finalizar la clase y la grabación. Si alguien desea preguntar algo, por favor, estamos atentos. No. Bueno, mis amados, ok, no hay preguntas de nadie. Muy bien, entonces, mi pastor, con esto damos por terminado esta sesión. Gracias.